Buenas tardes amigos, la semana pasada pudimos conocer los números de una empresa muy seguida en el canal y que llevo en mi cartera personal, líder en la industria farmacéutica, y no es más que Pfizer, empresa con un 2024 algo difícil. Como siempre vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. La compañía pudo reportar ventas y beneficios que superaron las estimaciones de los analistas, reportando ingresos de 14.880 millones, un 19% menos que el año anterior. Su CEO indicó que obtuvieron un sólido desempeño en su cartera de productos no COVID en el primer trimestre del 2024, incluidos un aumento en los ingresos de varios de sus recientes lanzamientos comerciales y productos adquiridos. Su EPS fue de 82 centavos por acción. Su CFO indicó estar muy satisfecho con el sólido crecimiento del 11% en los ingresos operativos de sus productos no relacionados con COVID en el primer trimestre. Además, continúan avanzando en su programa de alineación de costos y en camino de cumplir sus objetivos de ahorro de costos para todo el año. Otra excelente noticia fue que aumentaron su guía de beneficios para todo el año y ahora esperan EPS en torno a los 2,15 a 2,35. Los ingresos de su negocio de oncología crecieron un 19%. Siguiendo con esta misma línea, la empresa inició en el primer trimestre 3 estudios fase 3 de sus nuevos fármacos oncológicos. Un punto que quiero destacar es que la empresa prevé mantener y hacer crecer su dividendo. Este es un punto fundamental, dado que muchos inversores están en la compañía por los mismos. En unos minutos te comento cuánto paga Pfizer de dividendos. La empresa no planea por el momento hacer recompras de acciones, esto tomando en consideración que las acciones están en un nivel muy bajo, con precios no vistos desde el 2014. Pasemos con el análisis gráfico de Pfizer. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 6%. En el gráfico, Pfizer se encuentra en la parte alta de un canal bajista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 5%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de 31,37. En otras métricas, Pfizer actualmente no tiene un PER, dado las pérdidas registradas en el trimestre anterior, pero lo que sí mantiene es un forward PER de 12,58. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado fluctuando. Pfizer desde el 2011 ha estado reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación, lo que son buenas noticias para los inversionistas. Actualmente los analistas le dan a Pfizer una calificación de compra con un precio objetivo de 31,70. Pfizer paga un dividendo de 1,68, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 13 años. Una alerta que les quiero dejar aquí es el payout o ratio de reparto, que está muy elevado. Esperemos que Pfizer pueda cumplir con esa guía de beneficios, porque de lo contrario se puede poner en peligro el pago de los dividendos. Recordemos que en la métrica de payout estamos buscando empresas que lo tengan por debajo del 60%. Esto, claro, tomando en consideración los REITs o servicios básicos, que estos sí pueden estar algo más elevados. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Mi opinión sobre Pfizer. Esta es una de las farmacéuticas más grandes del mercado mundial y líder en el desarrollo de nuevos medicamentos. Compañía que tendremos por muchos años. La misma está pasando por fuertes dificultades. Primero, por sus bajas ventas en los medicamentos relacionados con el COVID. Una reestructuración en su lista de productos y un alto nivel de deuda. Pero por el lado positivo, este tipo de compañías son muy fuertes ante recesiones. Siempre vamos a necesitar medicamentos, nunca lo olvides. Lo segundo, su portafolio de medicamentos para el cáncer sigue creciendo, lo que son excelentes noticias. Tercero, la compañía está en los precios que vimos en los mínimos del 2020. Si no tienes posiciones, podrías empezar a crear una poco a poco. Si ya la tienes y están en pérdidas, debes administrar el riesgo y evitar realizar nuevas compras por impulso. Ahora quiero saber tu opinión sobre Pfizer. Te leo en los comentarios. Conoce el último reporte de ganancias de Meta. Te dejo el video enlazado en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.